Las impresionantes vistas de su cubierta y torre de mando pueden haber entusiasmado a quienes financiaron la operación de rescate, pero lo que hay dentro del U-Boot podría ser aún más emocionante. En lo profundo de las aguas frente a la costa de Liguria, en Italia, yace un secreto olvidado hace mucho tiempo. Durante décadas, un submarino de la Segunda Guerra Mundial desapareció sin dejar rastro. Su tripulación perdida y su historia enterrada bajo el mar. Luego, en la década de 2000, unos buzos tropezaron con algo que hizo que los expertos se pusieran en alerta. Las imágenes capturaron una embarcación que se mantenía inquietantemente en el lecho marino, congelada en el tiempo con detalles que desafiaban las expectativas y planteaban preguntas que ningún archivo podía responder. ¿Qué le pasó realmente a este submarino perdido? ¿Y por qué las imágenes conmocionan incluso a los historiadores más experimentados? Averigüémoslo. Contacto final y archivo Sopwith de guerra. Cuando la guerra estaba en su apogeo en 1944, la Armada alemana dependía en gran medida de su flota de submarinos para interrumpir el tráfico marítimo aliado. Entre las embarcaciones más comunes desplegadas se encontraba el Type 7 U-Boot, el caballo de batalla de la campaña submarina de Alemania. Uno de estos barcos era el U-155, un submarino que ya había completado varias patrullas antes de emprender lo que sería su misión final. El Type 7C fue diseñado para operar largas distancias en aguas hostiles, transportando torpedos, minas y una tripulación de más de 40 hombres. Fue construido para el sigilo, capaz de permanecer oculto bajo las olas durante períodos prolongados, saliendo a la superficie principalmente para recargar las baterías o para enviar mensajes al mando. Para Alemania, cada barco en servicio representaba tanto un arma como un salvavidas en su lucha por cortar las líneas de suministro aliadas a través del Mediterráneo y el Atlántico. A principios de 1944 se ordenó al U-455 ingresar al Mediterráneo, una región ya conocida por sus densas patrullas aliadas y sus crecientes campos minados. No se esperaba que su patrulla fuera fácil. En este punto de la guerra, las fuerzas aliadas habían desarrollado tácticas antisubmarinas más fuertes, incluidas patrullas aéreas coordinadas, destructores equipados con sonar y campos de minas submarinas colocados para bloquear rutas navales críticas. Para los hombres a bordo, los riesgos eran constantes y la presión para completar la misión era inmensa. La última transmisión de radio confirmada del U-455 se produjo el 2 de abril de 1944. En ese mensaje, el barco informó de su posición y estado operativo al Comando Naval alemán. Nada en la transmisión indicaba angustia o falla mecánica. Era rutinario, el tipo de mensaje que se esperaba durante tales patrullas. Pero después del 2 de abril, nunca llegó ninguna otra noticia. Siguió el silencio. Durante días, el mando esperó otra señal. Una actualización, una confirmación de movimiento o incluso un informe de contacto con el enemigo. Ninguno llegó. Para el 5 de abril, los registros muestran que la inteligencia naval concluyó que el barco se había perdido, muy probablemente en un campo minado en el mar de Liguria. Las minas eran un peligro constante en esas aguas. Colocadas en filas y a menudo invisibles a simple vista, estaban diseñadas para detonar contra el casco de cualquier embarcación que pasara. Si el U-455 hubiera golpeado una, la fuerza de la explosión habría sido catastrófica. En los archivos oficiales de guerra, el destino del U-455 se enumeró simplemente como hundido por una mina, el 5 de abril de 1944.
La entrada era clínica, desprovista de detalles y típica de muchas pérdidas de U-Boot, registradas durante las últimas etapas del conflicto. Para las familias de la tripulación, esto significó que no habría cierre, solo el conocimiento de que sus seres queridos no regresarían. Toda la dotación de más de 40 hombres fue declarada perdida con el barco. Lo que hizo que la pérdida fuera particularmente misteriosa fue la falta de confirmación directa. Ninguna patrulla aliada se atribuyó el mérito de haber hundido el barco, y nunca se recuperó a ningún superviviente. A diferencia de otras batallas en el mar, donde a veces salían a la superficie escombros o cuerpos como evidencia sombría, no había nada de Luquartinro que había desaparecido sin dejar rastro, dejando solo la suposición de que una mina fea Ken había puesto fin a su viaje. Los historiadores que recuerdan el caso señalan que la ubicación y las circunstancias del hundimiento nunca se verificaron por completo. Si bien los registros marcan el 5 de abril como la fecha oficial, esa conclusión se extrajo del silencio, no de pruebas concretas. El lugar exacto del desastre era desconocido, y sin los restos del naufragio, los investigadores no podían decir con certeza cómo se había hundido el barco. Durante décadas, la historia del U-475 siguió siendo una pequeña entrada en los archivos navales, una nota al pie entre los muchos que nunca regresaron de la patrulla. Para la mayoría, fue otro ejemplo de cómo la marea de la guerra se tragó tripulaciones enteras sin dejar respuestas. Pero para aquellos que estudiaron de cerca los registros, había indicios de algo inusual en la pérdida. Detalles que solo ganarían peso cuando los buzos finalmente ubicaran los restos del naufragio, muchos años después. Y así comienza el misterio aquí. Un submarino en patrulla rutinaria. Un mensaje de radio final enviado sin alarma. Y luego, la desaparición completa. Los archivos se cerraron con una explicación oficial, pero lo que realmente le sucedió al U-485 no se entendería hasta mucho más tarde. Descubrimiento local y los equipos de buceo, más de 6 décadas después de que el U-455 desapareciera bajo el Mediterráneo, la historia parecía destinada a permanecer solo en los registros navales hasta el verano de 2005. Ese es un buzo local. Marco Letio estaba explorando las aguas frente a la costa del Agora, cerca de las ciudades de Génova y Camoghi, cuando informó de una vista inusual en el fondo marino. Lo que vio no fue un naufragio disperso, ni un simple parche de roca. Era la inconfundible silueta de un submarino erguido sobre el fondo arenoso. La profundidad informada del naufragio era de aproximadamente 300 a 400 pies. A esta profundidad, la luz se desvanece rápidamente y la visibilidad es limitada, incluso en días tranquilos. Sin embargo, Marco y su pequeño equipo notaron el contorno de la torre de mando y la forma del casco, características consistentes con un submarino alemán tipo 7C. Si bien los informes iniciales fueron cautelosos, la postura vertical única de la embarcación llamó la atención de inmediato. La proa apuntaba ligeramente hacia arriba, mientras que la popa parecía rota o dispersa, parcialmente incrustada en la arena y las rocas del lecho marino. Esta inusual posición de pie hizo que el sitio fuera distinto de otros naufragios de guerra en la zona. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente entre los círculos de buceo locales. Los buzos técnicos que se especializan en la exploración de naufragios profundos comenzaron a planificar inmersiones sistemáticas. Estos buzos no eran exploradores casuales. Tenían formación en arqueología subacuática
y en documentación de embarcaciones hundidas sin perturbar sitios frágiles. En cuestión de semanas, un pequeño equipo equipado con iluminación avanzada, cámaras y equipo de descompresión descendió repetidamente para mapear el naufragio y capturar imágenes de alta resolución. Los arqueólogos marinos también se interesaron. Aunque no se planeó ningún rescate o excavación oficial, los expertos reconocieron la importancia histórica del hallazgo. Colaboraron con los equipos de buceo para comparar fotografías y videos con registros de guerra y planos de submarinos tipo 7C. Incluso a partir de las limitadas imágenes obtenidas a esa profundidad, los investigadores pudieron confirmar características estructurales clave. La forma de la torre, las posiciones de los tubos de torpedos y las dimensiones de los orificios coincidían con las especificaciones del U-455. Los equipos de buceo documentaron no solo la torre intacta, sino también los escombros circundantes. La popa estaba dispersa, una escena caótica de metal doblado y equipo roto, que contrastaba con la proa vertical que permanecía sorprendentemente intacta. Los buzos notaron que las escotillas de la torre de mando estaban cerradas y que los soportes de armas externos aún estaban en su lugar, aunque corroídos. El sitio fue tratado con gran cuidado, ya que perturbarlo podría comprometer tanto la evidencia histórica como la integridad de lo que se considera ampliamente una tumba de guerra. Leyo y sus colegas compartieron sus imágenes con historiadores veteranos y equipos de documentalistas, lo que despertó un interés más amplio en el naufragio. Su trabajo demostró que incluso décadas después de la guerra, la tecnología de buceo en aguas profundas podía acceder a sitios que antes eran inalcanzables. Los videos capturados en estas inmersiones proporcionaron un nivel de detalle que era imposible de lograr a partir de las observaciones de la superficie, lo que permitió analizar el estado, el diseño y las posibles pistas del submarino sobre cómo terminó en el lecho marino en esta posición vertical. A pesar de la profundidad y la complejidad, el naufragio era totalmente accesible para los esfuerzos modernos de estudio. El trabajo colaborativo entre buzos recreativos, expertos en buceo técnico y arqueólogos marinos creó un registro exhaustivo del sitio. Este esfuerzo aseguró que el submarino pudiera ser estudiado de manera segura y preservado como un artefacto histórico, sin remover ningún resto humano o componente estructural. El descubrimiento del U-455 frente a la costa de Liguria marcó el primer paso para resolver un misterio de décadas. Por primera vez, buzos independientes pudieron filmar y verificar la presencia del naufragio, proporcionando una base para una mayor investigación y preparando el escenario para los asombrosos hallazgos que seguirían. Porque esto importa. El naufragio es accesible para los estudios modernos y existen imágenes de buceo independientes, lo que brinda a los investigadores e historiadores evidencia visual sin precedentes. Lo que muestran las imágenes debajo de la pintura. Una vez que se localizó el naufragio del U-455 frente a la costa de Liguria, los equipos de buceo y los operadores de ROBUE comenzaron a documentar el submarino con un detalle sin precedentes. Lorenzo Romano, un arqueólogo subacuático que acompañó varias inmersiones técnicas, describió las imágenes como retroceder en el tiempo, pero congeladas bajo capas de óxido y arena. Las imágenes capturaron la torre, el periscopio e incluso los soportes de armas que, a pesar de las décadas bajo el agua, permanecieron en gran parte intactos. Estos registros visuales ofrecieron una visión de los últimos momentos de la existencia del barco. La torre de mando llamó particularmente la atención. Su estructura, aunque corroída y cubierta de crecimiento marino,
conservaba las líneas y los puntos de acceso que caracterizaban a un cubo tipo 7. Los buzos notaron que la carcasa del periscopio todavía estaba en su lugar. Una supervivencia rara, dado el daño frecuente que estos componentes sufrieron en tiempos de guerra y las décadas de descomposición que siguieron. Las imágenes mostraron escotillas que estaban en su mayoría cerradas con las puertas del tubo de torpedos en la proa, apareciendo selladas como si estuvieran listas para la acción o atrapadas en su lugar. Una observación particularmente inusual se refería a la llamada torre falsa en la cubierta superior. En esta sección, la escotilla exterior estaba parcialmente abierta, mientras que la escotilla interior, debajo, permanecía cerrada. Los buzos especularon que la configuración podría sugerir mantenimiento de rutina o movimiento de la tripulación en el momento del hundimiento. Pero también planteó preguntas sobre el estado del barco cuando descendió al lecho marino. Para los historiadores e ingenieros que analizaron las imágenes, este detalle fue notable porque ofrecía una rara visión tanto del diseño de la embarcación como de la secuencia de eventos de inundación. Los buzos técnicos informaron que los compartimentos de proa parecían no estar completamente inundados. A diferencia de la popa, que se había derrumbado y dispersado por la arena, la sección delantera conservaba una sorprendente cantidad de flotabilidad. La proa del barco estaba en un ángulo ascendente de aproximadamente 20 grados, lo que le daba al naufragio su postura característica en el lecho marino. Según los informes de los buzos, esta postura es consistente con la inundación desigual en el casco. La popa se habría llenado rápidamente mientras que la proa atrapaba bolsas de aire que ralentizaban su descenso. El efecto dejó a la embarcación de pie casi como si estuviera en exhibición. Un eco congelado de sus misiones de guerra. Las imágenes del robe también destacaron los soportes de armas y los accesorios de la cubierta. El cañón externo de 20 mm en la torre de mando permaneció en su lugar, y los soportes estructurales para los montajes antiaéreos gemelos de 37 mm eran claramente identificables. Aunque corroídos, estos montajes conservaron la configuración original, lo que permitió a los investigadores confirmar la alineación y las dimensiones con los esquemas de guerra. De manera similar, el revestimiento de los orificios exhibió solo brechas limitadas, lo que sugiere que la mayor parte del daño ocurrió durante el hundimiento o por la corrosión con el tiempo, en lugar de por enfrentamientos de combate. Los buzos y los operadores de ROV tomaron medidas cuidadosas, documentando el espacio entre las escotillas, el diámetro de las puertas de los tubos de torpedos y la disposición de las escaleras y los rieles. Estos datos permitieron a los ingenieros e historiadores reconstruir el diseño interior sin entrar en el pasillo, preservando la integridad del naufragio. Los fotogramas de video de alta definición mostraron la presencia de paneles de control, tuberías y otros accesorios, aunque muy incrustados. Incluso después de décadas, el diseño de los sistemas internos del submarino siguió siendo legible, lo que me proporcionó información sobre los aspectos operativos y estructurales de los Sea-Boats tipo 7. Un detalle sorprendente capturado en las imágenes fue el posicionamiento de los mamparos dentro de los compartimentos delanteros. Varias secciones, incluida la sala de torpedos y las áreas de control, mostraron puertas intactas y paneles sellados. Los buzos interpretaron esto como evidencia de que, en el momento de la inundación, muchas secciones permanecieron compartimentadas. Esta información ayudó a explicar por qué la proa se mantuvo erguida y parcialmente intacta. La escena proporcionó más que datos estructurales.
ofreció pistas sobre los últimos momentos de la tripulación y la propia embarcación. Cada fotograma de las imágenes reforzó la condición inusual del U-455 en el lecho marino. A diferencia de muchos submarinos hundidos que aparecen aplastados o rotos, este naufragio conservó su forma de una manera que permitió un estudio cuidadoso, tanto del diseño como de su estado final. Las escotillas cerradas, la torre intacta y la postura de la proa se combinaron para crear una instantánea congelada en el tiempo. Un testimonio silencioso de las misiones del submarino y los hombres que sirvieron a bordo. Lo que vieron los expertos y por qué quedaron atónitos. Pero hay más. Así es como sucedió todo. El submarino nazi perdido fue encontrado cerca de la costa de Italia, y los expertos no podían creer lo que veían cuando vieron las imágenes. Aleandro Chi, un historiador marino que había trabajado con el equipo en varios naufragios profundos del Mediterráneo, describió las imágenes como una de las grabaciones de submarinos más completas e inquietantes que jamás hayamos visto. Las imágenes revelaron detalles que ninguna fotografía de archivo o informe de guerra tendría haber capturado. Lo más llamativo fue el estado de los compartimentos internos. A través de los puertos de visualización externos y las escotillas de acceso parcialmente abiertas, los buzos pudieron ver que las puertas del mamparo aún estaban cerradas. Los paneles de control, las tuberías y las escaleras permanecieron en gran parte intactos, como si estuvieran congelados en el momento del hundimiento. Los buzos informaron que los accesorios interiores, desde los indicadores hasta las manijas de las válvulas, no habían sido perturbados por el tiempo o las corrientes en la medida en que normalmente se esperaría en un naufragio de esta edad. Este estado preservado sugirió de inmediato que la tripulación del barco podría haber estado dentro cuando se hundió. La popa, por el contrario, contó una historia violenta. Los buzos y los operadores de ROVE notaron que la parte trasera del submarino había sido destrozada de una manera consistente con la detonación de una mina. El metal se retorció hacia afuera. Los escombros se dispersaron a lo largo del lecho marino y partes del casco fueron arrancadas. Los analistas que revisaron las imágenes notaron que la combinación de una sección delantera intacta y una popa violentamente dañada se alineaba con los efectos conocidos de los explosivos submarinos en los submarinos. Los equipos de documentalistas enfatizaron el contraste. El frente permaneció en pie, la parte trasera destruida. Los veteranos y los antiguos especialistas de U-Boat examinaron más tarde las imágenes y las compararon con los registros históricos. A través de coincidencias estructurales con los planos, la alineación del periscopio y la configuración de la torreta, el naufragio se identificó con seguridad como U-455. Las fotografías de los archivos navales alemanes, incluidas las imágenes de la tripulación y las tomas del muelle, se utilizaron para verificar las características clave visibles en las imágenes. Los expertos coincidieron en que, si bien la prueba definitiva del destino de la tripulación requeriría un examen forense, la evidencia visual sugería fuertemente que los hombres podrían haber estado dentro cuando el barco se hundió. Los equipos de documentalistas que cubrieron las inmersiones enfatizaron que estos hallazgos eran observacionales, no conclusiones forenses formales. Las entrevistas con los líderes de buceo y los arqueólogos marinos enmarcaron el descubrimiento con cuidado. Describieron el naufragio como un artefacto histórico en lugar de una escena del crimen o una tumba recuperada. Aún así, las imágenes fueron suficientes para provocar tanto fascinación como inquietud.
la proa vertical, las escotillas selladas y los compartimentos intactos dieron la impresión de un momento congelado, uno que preservó los últimos segundos de la vida a bordo del submarino. Los expertos quedaron atónitos no solo por la conservación, sino también por las implicaciones. Marco Lavicchio, el buzo que localizó por primera vez el naufragio, declaró que nunca se había visto un submarino con una estructura y configuración interna tan claras. Las escotillas cerradas, en particular, despertaron un debate entre historiadores e ingenieros. Normalmente, los submarinos que se hunden se inundan por completo o se rompen bajo la presión, dispersando el equipo y, a veces, expulsando al personal. En el caso del U-455, las imágenes sugirieron que los compartimentos delanteros permanecieron sellados, lo que podría haber atrapado a cualquiera en el interior. Las reacciones de la comunidad de documentalistas reflejaron las de los expertos técnicos. Las imágenes se compartieron internacionalmente a través de proyecciones controladas, lo que generó preguntas sobre las últimas horas del barco y su tripulación. Los analistas teorizaron sobre los procedimientos operativos, la secuencia de la explosión y las ubicaciones probables de los miembros de la tripulación en ese momento. Si bien mucho siguió siendo hipotético, todos coincidieron en que el registro visual ofrecía una mirada sin precedentes a un submarino de guerra preservado bajo el agua. Este capítulo de la historia del U-455 representa tanto un logro técnico en la grabación en aguas profundas como un crudo recordatorio del costo humano de la guerra naval. El estado preservado del submarino combinado con el daño violento a la popa dejó en claro que, independientemente de lo que sucediera, ocurrió repentinamente y no dejó oportunidad de escapar. Los equipos de buceo, los historiadores y los equipos de documentalistas señalaron que estas observaciones provenían del estudio cuidadoso del naufragio, no de la recuperación o la exhumación. Autoridades, historiadores, familias. Después de que las imágenes del U-455 circularon entre los historiadores y los equipos de documentalistas, la atención pasó del descubrimiento a la responsabilidad. Giovanni Ferraro, un funcionario de la Autoridad del Patrimonio Marino de Liguria, enfatizó que el naufragio debe ser tratado como una tumba de guerra. La ley italiana, respaldada por convenciones internacionales, protege a los buques militares hundidos y a sus tripulaciones de perturbaciones. Según Giovanni, no se hizo ningún intento de rescatar o remover restos humanos, y todas las inmersiones se llevaron a cabo con protocolos estrictos para respetar el sitio. Los arqueólogos marinos y los grupos de patrimonio se hicieron eco de esta precaución. Destacaron que el naufragio es históricamente significativo y un lugar de descanso final para más de 40 hombres. Cualquier intento de recuperación podría dañar la evidencia, perturbar los restos y violar los estándares éticos. Los buzos técnicos informaron que todo el trabajo de estudio se centró en la documentación, las mediciones y la evidencia fotográfica. Incluso las imágenes más detalladas se obtuvieron sin ingresar a los compartimentos de la tripulación intactos, lo que garantiza que el naufragio permanezca intacto. Los historiadores que analizan el hundimiento del U-455 señalan los peligros operativos como la causa probable. Las aguas frente a Liguria fueron fuertemente minadas durante la Segunda Guerra Mundial, con campos colocados para bloquear los movimientos de los submarinos alemanes e italianos. Los expertos señalan que los mapas en ese momento a menudo estaban desactualizados o incompletos, lo que significa que los comandantes de submarinos no podían navegar de manera confiable por las rutas más seguras.
Incluso los oficiales experimentados enfrentaron riesgos impredecibles. Aleandro Key, un historiador marino que estudió el U-4, comentó que la combinación de campos minados e inteligencia de navegación limitada probablemente selló el destino del submarino. Si bien existen especulaciones sobre ataques enemigos, la evidencia apoya la conclusión de que el barco golpeó una mina. Para las familias de la tripulación, el descubrimiento fue una mezcla de cierre e incertidumbre continua. Muchos familiares habían vivido durante décadas sin conocimiento de las circunstancias exactas de la pérdida. Las proyecciones de documentales y las entrevistas les dieron la oportunidad de ver el submarino, su estructura y las escotillas preservadas. Aunque no se había realizado ninguna recuperación forense formal, ver el naufragio confirmó el lugar de descanso del barco y ayudó a completar las páginas en blanco de la historia. Las familias expresaron su gratitud por el enfoque respetuoso adoptado por los buzos e investigadores, señalando que la consideración ética era tan importante como la documentación histórica. Los equipos de documentalistas y los grupos de buceo técnico continúan estudiando las imágenes en detalle. Se centran en la secuencia de inundación, el posicionamiento de los mamparos y las anomalías estructurales que podrían explicar por qué la proa permanece en posición vertical mientras que la popa fue destruida. Los analistas también examinan pequeñas características como el metal retorcido alrededor de las escotillas y las barandillas dobladas para reconstruir el hundimiento. Si bien estos estudios no constituyen informes militares o forenses oficiales, proporcionan información importante sobre los momentos finales del U-455 y contribuyen a una comprensión más amplia de las operaciones de los submarinos de la Segunda Guerra Mundial. Las consideraciones éticas y legales siguen siendo fundamentales para el debate en curso. No se han realizado intentos de remover artefactos o restos humanos para su exhibición pública. Las autoridades italianas sostienen que el sitio debe permanecer protegido, sirviendo tanto como un registro histórico, como un solemne monumento. Los arqueólogos enfatizan que la documentación en lugar de la excavación es la forma más responsable de preservar la información, respetando a aquellos que perecieron. Registros, pistas forenses no resueltas y lo que cambian las imágenes. Con el descubrimiento y la documentación del naufragio, el U-455 ha pasado de la oscuridad a un capítulo bien documentado de la historia naval. Stefano Marini, un historiador que se especializa en submarinos de la Segunda Guerra Mundial, enfatizó que el registro de servicio y la historia de la patrulla del submarino ahora se entienden mejor. Anteriormente, los movimientos del U-455 se reconstruyeron solo a través de registros navales y transmisiones de radio. Pero la ubicación confirmada de Rex, frente a la costa de Liguria, agrega evidencia tangible que ancla esos registros en la realidad. Su lugar de descanso final ahora ha sido mapeado, lo que permite a los historiadores vincular los informes operativos con el sitio físico. Las imágenes de buceo contribuyen de maneras que los documentos históricos nunca podrían. El estado del casco, la colocación de las escotillas de los tubos de torpedos e incluso las modificaciones de la torreta brindan a los investigadores nueva información sobre la configuración del barco en el momento del hundimiento. Por ejemplo, las sutiles diferencias estructurales entre la torre de mando del U-455 y otros submarinos tipo 7C se capturaron en las imágenes, lo que brindó a los ingenieros e historiadores información sobre las variaciones de producción en tiempos de guerra.
Estos detalles ayudan a refinar la comprensión de las prácticas de ingeniería naval alemanas y la preparación operativa. En 1944. A pesar de estos avances, varias preguntas clave siguen sin resolverse. Los investigadores destacan 3 puntos principales. Primero, está la secuencia exacta de eventos durante el hundimiento. Si bien la popa muestra daños consistentes con una explosión de mina y los compartimentos de proa permanecieron en gran parte intactos, el tiempo preciso y la interacción de la inundación y la falla estructural siguen siendo desconocidos. En segundo lugar, no se ha obtenido una prueba definitiva de la presencia de la tripulación dentro del submarino en el momento del hundimiento. Las imágenes de buceo muestran escotillas selladas y accesorios internos intactos, pero sin una recuperación forense formal, no existe evidencia concluyente con respecto a los restos humanos. En tercer lugar, no se ha completado un informe forense completo sobre el naufragio. Si bien los buzos técnicos y los arqueólogos marinos han documentado mediciones y observaciones visuales, aún no se ha publicado una investigación oficial que incorpore métodos forenses modernos. A pesar de estos problemas no resueltos, el naufragio ya ha influido en la investigación histórica y la conciencia pública. Los museos y archivos ahora hacen referencia al sitio U-455 en exhibiciones y trabajos académicos, utilizando las imágenes para ilustrar tanto las especificaciones técnicas de los submarinos tipo 7cc como el costo humano de la guerra naval. El testimonio de los veteranos, particularmente de aquellos que sirvieron en otros submarinos en el Mediterráneo, se ha cotejado con la condición de Rex para comprender mejor los patrones de patrulla, los peligros de los campos minados y los desafíos operativos. Estas entrevistas, combinadas con registros de archivo, ayudan a los historiadores a interpretar el naufragio dentro del contexto más amplio de las operaciones de guerra. El descubrimiento también fomenta el estudio continuo. Los investigadores están examinando cartas de guerra, listas de tripulaciones y diseños de campos minados para reconstruir la patrulla del U-45 que condujo a su hundimiento. Los archivos en Alemania y Italia, incluidos los registros del Comando Naval y los registros de mantenimiento del astillero, se están revisando para encontrar pistas adicionales. Los museos han expresado interés en integrar imágenes de buceo y diagramas detallados en exhibiciones educativas, asegurando que tanto las historias técnicas como humanas se conserven para las generaciones futuras. Entonces, ¿qué piensas sobre lo que se encontró en este submarino? Háganoslo saber en los comentarios.